Buenas tardes, ¿cómo están? O buenos días. Eh, Hoy les voy a hablar, o en esta oportunidad vamos a hablar justamente de la evolución de la arquitectura paisajista, ¿no? En el marco del tema 2, donde ya hemos visto la historia de los jardines, etcétera, etcétera, durante los 5 videos que les presentó la profesora Inés Casanova. He querido hacer este último como cierre o colofón de hacia dónde va o hacia dónde ha evolucionado la arquitectura paisajista desde eso que empezó a llamarse la historia de los jardines, ¿no? Con la aparición desde los jardines hasta lo que ella más o menos nos dejó en su última clase, el jardín del momento moderno, ¿no? Y cómo esa arquitectura paisajista o cómo hemos evolucionado de la historia del jardín a la historia de la arquitectura paisajista, o sea, dónde está, digamos, esa frontera o ese punto de cambio entre uno y otro. ¿Okay? Entonces, bueno, yo voy a empezar justamente por dónde comienza el cambio. El cambio comienza en 1828, cuando Gilbert Lane Mason utilizó por primera vez el término arquitectura del paisaje, ¿no? O arquitectura paisajista, en una obra que habló justamente, la tituló como la arquitectura paisajista de los grandes pintores de Italia, ¿no? En español ese es el título, la portada la tienen ustedes ahí al lado de esa, vamos a decir, de ese ejemplo de los pintores del paisaje del siglo XIX, ¿ok? Y justamente él hace mención a ella o acuña ese término, ¿ok? Para referirse a la estructura de los paisajes que acompañan a las grandes obras pictóricas. Ahí es que nace el término arquitectura del paisaje y así es que ha sido reconocido, ¿no? en ese momento. Este es un cuadro que yo no los construí solamente para ustedes, es parte de un trabajo que yo hice, y es justamente la evolución de la arquitectura del paisaje. Y iniciamos esa historia de la arquitectura del paisaje con justamente el año 1828, con la aparición de lo que llamamos el paisaje colgado, ¿no? Que es lo que mencionó Mason sobre qué era el paisaje. Era un cuadro colgado. O sea, ese paisaje o esa arquitectura del paisaje en ese momento era un cuadro colgado. Simplemente no había, vamos a decir así, una representación pragmática de la profesión. ¿Okay? Simplemente lo llamó como algo que estaba ocurriendo. Y en esa evolución del siglo XIX encontramos que en el momento en que el proyectista de la naturaleza, el proyectista del paisaje, el proyectista de los cambios en la naturaleza, la encuentra y la entiende, justamente podríamos decir que es con la obra de Olmsted y Vaux, ¿no? Olmsted y Vaux son unos arquitectos paisajistas. Ellos mismos se definen, Olmsted se define como arquitecto paisajista porque justamente, o arquitecto del paisaje porque justamente él transforma el paisaje, ¿okay? Y en el caso de ellos, lo representan dentro de la ciudad, ¿no? Este fue un momento histórico que se llamó el movimiento de los parques o el Park Movement, ¿no? Que se originó en Estados Unidos y que tuvo como fin crear los grandes parques nacionales, ¿no? De aquí surgió la idea de los grandes parques nacionales en los diferentes países del mundo como áreas a proteger, ¿okay? Y luego así nace el primer parque nacional, que es el parque de Yellowstone en Estados Unidos, y luego ellos, esta pareja de proyectistas de Olmsted y Vaux, hacen grandes intervenciones en ciudades como por ejemplo fue el Central Park, ¿okay? O como por ejemplo fue el Central Park en Nueva York, o como por ejemplo en Boston que hicieron o concibieron el Emerald Necklet, ¿okay? El cinturón esmeralda de Boston, como ese gran sistema de espacios verdes que conectaba a la ciudad de Boston, ¿okay? Vamos a decir así, esa proyección de la profesión fue
tomando diferentes rumbos y caminos, todos en ese sentido de la protección de la naturaleza y de incorporar la naturaleza a la ciudad, a lo urbano, cuando de repente, cerca de 1940, surge una afinidad muy grande entre lo que es la arquitectura del paisaje y el arte. Y es aquí donde podemos resaltar el tiempo de la modernidad. Y el tiempo de la modernidad que le representamos, yo lo he puesto en este gráfico, que está representado por 3 arquitectos, uno norteamericano que es Edbo, uno mexicano que es Barragán, en orden de norte a sur, y otro en Burle Marx en Brasil. Ahí tienen las fechas más o menos en que ellos tuvieron sus momentos de evolución, pues vamos a decir así, en la arquitectura del paisaje. A partir de este momento, esta arquitectura del paisaje toma 2 caminos, vamos a decirlo así, o tiende a tomar 2 grandes caminos. Uno, todavía soslayado con el arte, y que se encuentra de repente la ecología, fíjense que estábamos en la naturaleza, déjenme resaltar un segundo aquí, que estábamos en la parte de la naturaleza, y este camino nos lleva a la ecología, que es un entendimiento más profundo de lo que es la naturaleza, ya la ecología como una ciencia que estudia justamente el mundo natural. Y lo otro, que es el territorio, lo geográfico, por decirlo de alguna manera. Vamos a explicar los primeros de ellos y luego volveremos al gráfico. Muy bien, a través del siglo XX la planificación urbana se hizo más importante, y es la combinación de esa planificación moderna con la tradición de la jardinería lo que permite una apertura y un espacio protagónico en este momento histórico, ¿no? Esto se daba mientras que la sociedad alcanzaba un nivel de desarrollo que le permitía al ciudadano espacios para el ocio y el embellecimiento urbano. Es Burle, o con la llegada de Burle, vamos a decir así, en América del Sur, que como les dije tuvo un reflejo en América del Norte, que ustedes lo vieron en la historia del jardín, que Inés se lo asomó con Walter Edbo, y en Centroamérica con Barragán, ¿vale? Y lo que es de resaltar aquí es vamos a decir así, la gran resonancia que tuvo no solamente en América del Sur, sino en nuestro país, el hecho de la aparición de Burle, o la aparición del momento histórico de Burle, ¿no? Y cómo él enfoca los proyectos, ¿no? Cómo él enfoca estos proyectos. Paralelamente a si ustedes ven aquí a mano izquierda, vamos a ver el gráfico, y vamos en este momento, o en este tiempo y en esta vertiente de la arquitectura del paisaje, que es lo que se llama el land art, ¿no? O la artialización, que define Alain Rogers como el proceso artístico que transforma un determinado territorio o país en un paisaje. Estos son grandes intervenciones sobre lo geográfico, para conseguir esa manifestación artística que se le atribuye a la arquitectura del paisaje, porque esto es un paisaje totalmente transformado, totalmente artificial, y que se manifiesta como un proyecto, sin más razón que la propia forma, podríamos decir. Otros ejemplos son como este que tenemos en Francia en 2008, donde simplemente sobre una pradera, bueno, aparecen este tipo de intervenciones artísticas, que tienen que ver con ese paisaje, ¿no? Como para quebrar la monotonía, etcétera, etcétera. Esta artealización o el land art, incorpora dimensiones, vamos a decir así, gigantescas, desde el punto de vista casi que geográfico, y que el hombre en su devenir en la historia ha tenido otras muy, muy, muy antiguas, que no son estas recientes nomás, ¿no? Sino que las hemos tenido desde la primera foto, que representa las líneas de Nazca en el Perú, o las terrazas de arroz de San Nin, o el caballo de Huffington, son manifestaciones el caballo de Huffington es de la
la prehistoria, pues, ¿okay? Que es simplemente una huella que ha dejado el hombre sobre la naturaleza para manifestar que ahí hubo una presencia humana, pues una presencia de una civilización. Y la transformación de las terrazas de arroz, que simplemente algo que es utilitario, se convierte en un tema de paisaje cultural. Pues todas ellas son paisajes culturales, como ya después ustedes lo podrán recordar de la clase del tema 1, del tema del paisaje, ¿okay? Creo que era la presentación 1.3. Se hablaba del paisaje y se hablaban de estas manifestaciones como paisajes culturales, pues, que están protegidas hoy en día. ¿Okay? Aquí, retomando nuevamente el gráfico, nos podemos poner en el momento histórico en que por abajo, o sea, ya hemos visto lo que era el land art, hemos terminado con él, y cuando esta intervención sobre el territorio es un territorio urbano, ¿okay? Ya estamos hablando de algo que Walter Waldheim nos habla justamente del landscape urbanism, ¿no? O sea, del paisaje, del urbanismo sobre el paisaje, justamente, ¿ok? O cómo trazar un urbanismo a través de las preexistencias del paisaje. Eso es un libro de 2006. Él genera esta nueva corriente, por llamarlo de alguna manera, que se llama el Landscape Urbanism. ¿Okay? Si nos regresamos atrás, donde después del arte nos reencontramos con lo natural y en este caso con la ecología, vamos a encontrar a alguien que tiene un peso muy marcado en la historia del paisaje, de la arquitectura del paisaje, como es Ian Mahar. ¿Okay? Ian Mahar, donde él genera un libro que se llama Design with Nature, o sea, el diseño con la naturaleza, en 1960, y que establece una metodología para la intervención del paisaje una vez que ha sido objeto de algún cambio brusco, ¿okay? Y ha perdido parte de sus atributos. Entonces, parte de su metodología es tratar de restaurar esas condiciones, o cuando nosotros vamos a generar un gran proyecto de intervención, entonces él sugiere hacerlo a través de su metodología. ¿Okay? Luego de Mahar se han generado muchísimas corrientes, ¿okay? Que van desde la arquitectura del paisaje, conocida más comúnmente como aquella intervención o paisajismo de un lote muy pequeño, hasta grandes superficies como son la planificación ambiental. Y en eso la única variante es la escala de aplicación de la arquitectura del paisaje. Pero esto en Estados Unidos, la formación de un arquitecto del paisaje abarca los diferentes ámbitos de aplicación, ¿no? Desde el jardín de una residencia hasta conseguir un sistema de espacios libres para una ciudad o para una región entera, ¿no? Y esto se apoya en la aparición ahora de este nuevo paradigma como es la sostenibilidad. En función de la sostenibilidad, nosotros aplicaremos cada una de estas, vamos a decir así, escalas de trabajo. Aquí está la explicación sobre Mahar, lo que él llama el método de layers, ¿okay? O el método de torta, que va en capas, ¿okay? Capas de una torta, que es lo que está expresado aquí, que cada uno de esos layers, cada una de esas capas expresa una variable ambiental, ¿okay? Y eso se aplica a un lugar para analizarlo si ese lugar tiene ciertas potencialidades o vocación para desarrollar qué usos, bien sea turísticos, industriales, urbanos, lo que fuese. ¿Okay? Entonces es una de las metodologías más usadas hasta nuestros días, que han tenido algunas variaciones. ¿Okay? Como todo, ha tenido transformaciones, adaptaciones, etc. Bueno, hablando de la arquitectura del paisaje, estamos hablando de una posición intermedia e integradora entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. ¿Okay? Tienen mucho de las dos cosas. La arquitectura del paisaje constituye una base conceptualmente transversal, sinérgica y superadora de los enfoques tradicionales que han caracterizado
el accionar sobre el territorio, la sociedad, el ambiente y las problemáticas. Por eso estamos hablando aquí de arquitectura del paisaje y no de diseño de jardines, porque hemos dejado la parte estética, la parte del conocimiento botánico y lo hemos ampliado muchísimo más a la parte social, a la parte de entendimiento del territorio, del ambiente y la problemática del ambiente que tenemos en nuestros días. En nuestros días tenemos autores como por ejemplo Peter Walker, ¿okay? Que predica la necesidad de un paisajismo que posea estructura y orden internos, igual que la música. O sea, el diseñar un paisajismo no es simplemente generar una serie de curvas, plantas, etcétera, y objetos colocados sobre un territorio, bien sea pequeño o bien sea grande, ¿okay? Sino que tiene que tener una estructura y un orden, tiene que tener un porqué, ¿okay? En este caso. Entonces, citaremos también para definir esto de la arquitectura paisaje a alguien tan influyente en nuestros días como Iñaki Ábalos, que transmite la importancia que debe asumir un profesional de paisaje, ¿okay? Donde dice cómo se forma un paisajista, desde luego no ya y nunca más bajo los métodos dicotómicos modernos. El arquitecto dedicado a lo artificial, al lleno, y el paisajista dedicado al vacío y lo natural. El yin y el yang, no es ya más el yin y el yang. Este arquitecto paisajista debe tener una concepción propia de mentes modernas en las que la industria y la naturaleza eran antiestéticas en ese entonces. ¿Sí? Entonces necesitamos alguien que sea un pensador, ¿okay? Y no simplemente alguien que complemente el trabajo de la arquitectura. Estas últimas consideraciones de la especialidad se acercan a mi forma de comprender esta aplicación cotidiana del conocimiento a la praxis profesional. Si bien siempre la he entendido como una disciplina borderline o secante, y ahora les explico qué es borderline o secante, a través de otras disciplinas que van y vienen desde el arte hasta la ciencia. Es un proceso de retroalimentación, en fin. Es esa idea integradora de las ciencias y las artes que una vez plasmamos en un gráfico para dar a conocer el bagaje de conocimientos con que es necesario interactuar en este campo, ¿no? Hoy lo difundimos a nuestros estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UCB y siempre dichos conocimientos están presentes para cometer un nuevo proyecto. Cada vez que tenemos la oportunidad hablamos de cómo entendemos nosotros esta arquitectura del paisaje. Y es justamente esto que va a aparecer aquí en este diagrama, en que se apoya hoy en día la arquitectura paisaje y se apoya en el arte, la arquitectura, la geografía, la botánica, la agronomía, la ingeniería, las ciencias ambientales y la planificación y la sociología, entre otras. Así, ciencias más específicas como la climatología, la edofología, la horticultura, ¿okay? Ciencias y artes y oficios que tienen que ver justamente con los temas que nosotros vamos a tocar. Porque para saber de plantas necesitamos, o saber de plantas, saber de espacios, saber tratar un espacio natural, debemos tener conocimiento de muchos temas que pueden ser específicos de otras ciencias. Por eso decimos que es una ciencia borderline o una disciplina borderline, disculpen lo de la ciencia, es una disciplina que surge de la confluencia de otras ciencias y artes, tanto naturales como sociales. La arquitectura paisajista es el proceso de pensamiento, ¿verdad?, que incluye el análisis, diseño y manejo del entorno natural y edificado, basado en un conocimiento sistémico y multidisciplinario del ambiente, con el objetivo de elevar la calidad de vida del individuo. Todo lo que nosotros vayamos a hacer aquí tiene ese fin último, ¿no?, que es el elevar la calidad de vida de las personas, bien sea un proyecto institucional, un proyecto urbano o bien sea un proyecto privado. Es lo que estamos apuntando. El abordaje disciplinar del proyecto implica la óptica disciplinar, o sea, bajo qué disciplina se va a hacer, ¿no? Entonces, aquí tendríamos como un gráfico de que cómo se combinan todos esos conocimientos para lograr esta integración. ¿Okay? Y cuanto más complejo va a ser el problema, entonces más ayuda de otras ciencias vamos a necesitar. ¿Okay? Aquí en este último gráfico que vimos es justamente un diagrama que fue elaborado para un proyecto complejo, tipo parque, ¿okay?,
en el cual estaban envueltos un montón de disciplinas y entre ellas, por supuesto, y amalgamando todas, cada una de ellas, estaba la arquitectura del paisaje, ¿no? De esto, ¿qué vamos a hacer notar? Vamos a hacer notar lo que es la disciplinariedad, que es la organización del conocimiento a partir de los campos o áreas especializados del saber, ¿no? Era como el pensamiento de Descartes, ¿no? Con sus reglas para guiar el espíritu hacia el saber verdadero e ineludible. Este pensamiento disciplinario, ¿okay? de la disciplinariedad es lo que nos hace estar en casillas de ingeniero, casillas de ingeniero hidráulico, casillas de arquitecto, etcétera, etcétera. Entonces, justamente lo que tenemos es que romper con esto, y para eso nosotros abordaremos esta parte, o traeremos a colación para ustedes la interdisciplinariedad, que es justamente la confluencia de diferentes disciplinas sobre un solo problema. ¿Okay? Es la transferencia de método de una disciplina a otro. ¿Okay? O sea, vamos a pensar todo sobre un problema y entonces traemos diferentes especialistas. Pero no nos basta con eso, no nos basta con ser interdisciplinario, porque vamos a coincidir solo en ciertas áreas. Fíjense ustedes aquí, donde nosotros podremos tener pensamientos o intenciones coincidentes. ¿Okay? Deberíamos ir un poco más hacia la pluridisciplinariedad o multidisciplinariedad, donde todos estamos envueltos en la solución de un problema. Esto podría entenderse como una pintura de Giotto, que puede ser utilizada para la historia del arte, puede ser utilizada para la física, para la química, para la historia de las religiones, la historia de Europa y hasta para la geometría. El objetivo de esta última instancia se verá enriquecido por la intersección de todas las disciplinas. O sea, todos vamos a decir algo sobre el problema que estamos viendo. O sea, hay un deslave, por ejemplo, un deslave en una parte de ciudad. Vendrán los geógrafos y hablarán desde el punto de vista geográfico, vendrán los botánicos y hablarán del punto de vista de la vegetación y la falta de resistencia a las raíces, etc. Vendrán los que tienen que ver con el clima, y entonces nos hablarán de las lluvias presentes y la gran intensidad que hubo, y vendrán los ingenieros estructurales y nos hablarán justamente de la falta de estructura del suelo, vendrán los edafólogos y nos dirán sus razones, etcétera, etcétera. Entonces, entre todos vamos a construir con diferentes parcelas, pero no con una sola visión. Y esa sola visión es la que nos va a dar la transdisciplinariedad. Esa transdisciplinariedad que justamente lo que nos indica es, a través del pensamiento de todos vamos a construir una sola hipótesis. ¿Okay? Entonces, eso es como está visto hoy en día el abordaje de los problemas complejos, como podría ser un problema de planificación ambiental, en el cual todos tenemos que estar abocados para justamente resolver el problema. ¿Okay? Y no resolver el problema por parcelas de conocimiento. Bueno, aquí hablamos justamente de esa transdisciplinariedad y de que el problema que estamos teniendo hoy en día, que estamos siendo tan específicos con los estudios, a través de los posgrados, a través de las especializaciones, etcétera, que justamente nos estamos convirtiendo en unos especialistas. Entonces, antes un ingeniero estructural calculaba un edificio, calculaba un puente o calculaba un sótano. Hoy en día un ingeniero estructural a lo mejor solo calcula la estructura del edificio si es de acero, porque si es de concreto él no lo puede hacer. ¿Okay? Entonces nos estamos convirtiendo a lo mejor en profesionales tan específicos, tan especialistas, que no tenemos la visión global del problema. Y esto es un poco a lo que nos llama la atención la transdisciplinaridad, a la visión global del problema para poder resolverlo. ¿Okay? Vamos a ver en esta diapositiva que adelanté los ámbitos de actuación de esta arquitectura del paisaje. ¿Okay? Y en estos ámbitos de actuación podremos darnos cuenta de lo que les he venido hablando, de los diferentes campos de actuación que podría tener la arquitectura del paisaje. Bueno, vamos a ver el primer alcance, es el ámbito regional. ¿Okay? Lo regional, que se mide en kilómetros cuadrados. Ustedes tienen esa imagen que ustedes tienen ahí, por ejemplo, es del Guri.
que es el cuerpo de agua artificial más grande que existe en Venezuela. Y por ejemplo, si a nosotros nos piden participar en el hecho de generar un parque nacional, un parque, una zona protegida dentro del GURI, bueno, esta es la escala del trabajo que nosotros vamos a tener. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos ir acompañados de un equipo de trabajo multidisciplinario que a la vez funcione como transdisciplinario, o sea, múltiples disciplinas para trabajar en función de una sola solución. ¿Okay? Otro ejemplo que les traigo aquí es, por ejemplo, el Plan Maestro de Desarrollo Turístico de la Isla de la Tortuga. Estos no son casos utópicos en que, por ejemplo, podría trabajar un arquitecto paisajista. Estos son casos prácticos donde ha trabajado un arquitecto paisajista o un grupo de arquitectos paisajistas o una oficina entera de arquitectos paisajistas para conseguir la solución del problema. Este fue el Plan Maestro que se realizó en la Isla de la Tortuga, donde yo participé entre los miembros del equipo de trabajo. Y esto es parte, bueno, de lo que era o lo que es aún la Isla de la Tortuga. Hicimos planos de caracterización para entender cómo funcionaba esta isla. Hicimos planos de restricciones y oportunidades. ¿Se acuerdan de esa clase que hablamos de las restricciones y oportunidades de un lugar? Bueno, esta es de fácil aplicación en esta escala de trabajo, las restricciones y oportunidades de este lugar para poder ser desarrollado. Y luego se hicieron esquemas de trabajo, ¿ok? En los cuales se elaboraron croquis, etcétera, sobre qué es lo que podría hacer en esto. En este caso, nosotros tuvimos la tarea de un plan maestro, por lo tanto no teníamos el diseño, ¿ok? Estas imágenes son simplemente unas pruebas de escala que se hicieron para saber qué era lo que podría desarrollarse en esa zona. Y, vamos a decir así, unas imágenes de desarrollo de lo que debería ser desarrollado, la imagen de desarrollo del lugar. Así se hicieron diferentes pruebas de diseño, ustedes lo pueden ver ahí en la escala. Esto que ustedes están viendo aquí es una de estas parcelas que se seleccionaron para hacer hoteles, ¿okay? Se trabajaron diferentes escenarios. Este es el plan maestro, donde, vamos a decir así, lo verde fue las áreas que se van a intervenir de alguna manera en función, bien sea como reservas naturales, parques naturales, como áreas donde van a estar los desarrollos, que son estos puntos naranjas que ustedes ven aquí, que simplemente son estos que aparecen en este lugar. ¿Okay? Y es un instrumento, digamos, para poder hacer con él las bases de cualquier ley de protección, de cualquier plan de ordenamiento, plan de regulación. En el ámbito regional trabajamos también, por ejemplo, en lo que era una zona que se llamó el Sabepor, que conceptualmente es el parque nacional, el parque urbano más grande que tiene en Venezuela. Está justamente en Ciudad Guayana, lo que es Puerto Ordaz y lo que es San Félix, ¿no? Entonces esto es lo que es la gran Ciudad Guayana. Este es el embalse Macagua, ¿okay? Que ya estaba justamente en ese momento, estaba funcionando perfectamente. Este es el río Caroní, ¿okay? Y esta es la salida del río Caroní hacia el río Orinoco. Esta es la intersección con el río Orinoco. Entonces todo este espacio alrededor de este embalse, ¿okay? Y la desembocadura del embalse fue un espacio creado justamente con esa visión, estudiado y creado con esa visión de gran parque urbano. ¿Cómo se hizo este gran parque urbano? Bueno, se hicieron una serie de estudios donde se analizó los sistemas de áreas recreacionales del lugar, donde se vieron cuáles eran las áreas sensibles, no sensibles, se hicieron zoom en ciertas áreas, como por ejemplo este es el Parque Leflin, que es lo que podría tener el Parque Leflin, que en aquel momento estaba dado como un zoo botánico, ¿ok? Y simplemente el plan lo que hace es tratar de darle un programa y una escala. Así se hicieron ciertas pruebas de diseño sobre lo que era el bioparque. Pasamos de hacer un zoo botánico, como fue llamado inicialmente, en un bioparque.
¿okay? Aprovechando justamente las áreas de inundación del río. Y sobre él se establecieron imágenes de desarrollo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pruebas de diseño. Esta es la desembocadura del río y las áreas todas estas áreas que eran propensas a inundarse de alguna manera fueron incorporadas como áreas de amortiguación y por lo tanto como áreas de parque. Si como parque se inundan, no iba a haber ningún problema, vamos a decir así, con las vidas humanas, pues, ¿ok? O con las vidas de las personas. En ese ámbito suburbano, generamos también un plan director para el embalse Macagua, ¿okay? Que es justamente esta área que ustedes ven en la foto, este gran lago, que antes era un río, ubicado muy abajo, 25 metros abajo de la ciudad, y ahora es un lago a ras de la ciudad, ¿no? Que conozca las zonas y la conoció antes y después podrá haberse dado cuenta del gran cambio simplemente con la aparición del lago por el dique, ¿no? Para ello se estudiaron desde los espacios que tenían un valor histórico, como los que encontramos en la fotografía, los antiguos conventos, ¿ok? Antiguos cementerios, estaban las áreas recreacionales de la ciudad, que fueron generándose puertos sobre esto para usar las aguas como navegación. Ese es el dique de Macagua, este es el Salto La Llovizna, que está incorporado dentro del parque. ¿Okay? Estos son los saltos, que están también considerados como áreas de trabajo. ¿Okay? Y dentro de todo esto, bueno, por supuesto tendríamos variables físico-naturales y variables socioculturales. Por ejemplo, se hizo todo un estudio de los yacimientos arqueológicos del lugar, que eran muy grandes, eran una gran cantidad de localizaciones de vivienda y localización de cementerios indígenas y luego coloniales. ¿Okay? Se hicieron los esquemas funcionales como operaba el río y luego esta propuesta al final para una ciudad de 750.000 habitantes como es Ciudad Guayana, la propuesta es de uso del terreno. Es, vamos a decir, la expresión máxima de lo que era la metodología de Ian Maharal. ¿Okay? Generar un plano de regulación del uso del suelo que luego puede ser usado como parte de la legislación para proteger, vamos a decir así, esos territorios en el tiempo. Una especie de gran plan urbano. En el ámbito suburbano, por ejemplo, esto fue un campo de golf que se generó, bueno, con todo el atractivo de un campo de golf, donde este era el primer campo de golf, esto fue en Barbados, el primer campo de golf donde se introdujo el paisajismo como tal, que ya no era solamente árboles y ramas, sino que quería distinguirse por algo especial. Y por eso aparecen estas grandes plantaciones sobre lo que son los hoyos o los fairways de los hoyos. ¿Okay? Esta es la casa club en este caso. ¿Okay? Este es el área de práctica y luego vienen todo lo que son los fairways del campo de golf. Campo de golf de 36 hoyos fue este. Aquí tienen otra fotografía. O otras fotografías, fíjense que van a aparecer estas piedras, porque estas eran unas antiguas canteras de piedra de coral. Entonces fueron incorporadas como muros de retención, etcétera, etcétera. Y aquí era la salida, por ejemplo, de uno de los hoyos. Pues. Entonces estaba elevado y por encima de esto se disparaba. Entonces fueron incorporantes como estas dos cosas, ¿no? El funcional del juego, ¿okay? O el operativo del juego con el valor estético y potenciador del color que tiene que provee la arquitectura del paisaje. Este es como nosotros encontramos el edificio anterior es la casa club, vamos a decir así. Este es el primer lago que nosotros nos encontramos. Esto es básicamente cuando estamos en obra. Aquí está la fuente de acceso, que ahorita le van a ver, ahí como unos sitios que ustedes van a ver que son claves, ¿no? La fuente, el estacionamiento de llegada, la carretera, la cueva y la cascada de entrada, ¿okay? El lago,
el putting green, que es el hoyo de práctica, y este es el hoyo 18, donde usted termina ya. O sea, usted empieza en el hoyo 1 y termina en el 18 y entra y sale al bar. Ese es o a la casa club. Pues. Ese es el cometido de la casa club, que es el lugar, vamos a decir así, bueno, de descanso de todo esto. Entonces ahora vamos a ver las fotos de cada una de estas partes. Este es el lago, donde el lago se incorporan plantas acuáticas, por ejemplo. Esta es la cascada, la cueva de la cascada, que son, vamos a decir, excavadas de la antigua cantera que había en el lugar y que simplemente le incorporamos vegetación, le incorporamos todo lo que era el suelo requerido para impermeabilizar el suelo y generar ese pond o ese lago, ¿okay? Y la cascada, que era una recirculación de esta agua, ¿no? Este estaba en la entrada, este elemento estaba en la entrada y era como el elemento que recibía a las personas. Aquí tenemos la carretera. De este lado y de este lado es campo de golf. Entonces lo que se trató fue de subir el campo, o sea, la gente del campo lo subió para que la carretera nunca fuera percibida si tú estabas en este campo o estabas del otro lado del campo. Y esto es una carretera que es una carretera nacional, pues. Aquí tenemos las partes donde van los carritos de golf, ¿ok? Y que te vas encontrando una diversidad de paisajes. Este es otra área previa a la intervención, donde aquí hay una gran depresión, porque esto era un área de corte de la cantera y esto es un área natural, aquí no se había cortado. Entonces lo que se hizo fue justamente jugar desde este punto hasta el punto de abajo, ¿no? Que la diferencia eran, ustedes lo van a ver ahorita en la próxima foto. Ok, como ustedes pueden ver aquí, son cerca de unos 30-40 metros que podemos tener entre este punto y este punto. Entonces la idea es salir de este punto hacia este lugar. Aquí tenemos un lago contenido por parte de esa roca calcárea que tenemos en los remanentes. Fíjense ustedes los remanentes de esa mina que hubo en el lugar y que ahora son aprovechados desde el punto de vista del paisaje. Y al fondo tienen el mar, pues. ¿Okay? En el ámbito urbano, donde la mayoría de los casos ocurren en la metrópolis y megalópolis, ¿okay? En vías de desarrollo, entonces el trabajo del arquitecto paisajista justamente se enfoca en generar sistemas de áreas verdes dentro de una ciudad, es tratar de unir parques, plazas, bulevares, que a lo mejor tienen desconexión entre uno y otro, es tratar de enlazarlos mediante un sistema. Pues eso sería el fin último de nosotros, aparte del diseño individual de cada uno de sus espacios. Como ejemplo, el Parque Vargas, que es un parque que se concibió en los años 80, al final de los años 80, donde la arquitectura la propone la oficina de Carlos Gómez de Llarena, y el paisajismo, esta es la avenida Bolívar, si ustedes lo recuerdan, esta es la avenida Bolívar, que era una autopista hasta ese momento, y que con el parque, esa avenida se le establecieron semáforos, se le redujo la velocidad totalmente, para justamente poder generar en estos espacios verdes. ¿Okay? Se aprovecharon los espacios remanentes, aquí tienen unas fotos aéreas de las primeras logros que se obtuvieron del lugar. Hoy en día, bueno, gran parte de eso se ha perdido por intervenciones desafortunadas totalmente. Y luego llegamos finalmente al ámbito local, ¿okay? Que es el lugar donde el individuo experimenta con las plantas y los materiales, es nuestra casa propiamente, ¿okay? Es ese paisaje mucho más cercano al individuo y que depende en forma muy importante de lo que el cliente espera, ¿no? Lo que el cliente establece es un poco los trazos que hay que negociar para generar este tipo de proyectos. Aquí tenemos un proyecto de una residencia bastante grande, o sea, la residencia es esta, este es el área, vamos a decir así, de invitados, este es el área de servicios, ¿ok? Esta es una cancha de tenis para que ustedes tengan más o menos una proporción de lo que estamos hablando aquí, ¿ok? Y estos son los espacios logrados, ¿ok?
En unos grandes gramados donde se aprovechó el bosque de caobas que existía en el lugar, fueron incorporados y se generaron bosques bajo sombra y bosques al sol, o terrenos al sol. Este es el camino que penetra justamente en ese bosque de caobos, y que se le da esta lectura, pues, de más exótico, exuberante, grandes hojas, etcétera, etcétera. Los arquitectos paisajistas deben compartir en gran... Los arquitectos paisajistas deben compartir, lo que debemos hacer es compartir un gran entendimiento de aprecio por el ambiente, un compromiso con las más altas estándares de planificación y diseño, y la recompensa de un trabajo que mejora directamente la calidad de vida de las personas. Eso es un poco lo que deberíamos lograr, o el logro de todo esto, ¿no? Y con eso, bueno, ponemos fin a esta presentación. Creo que hay unas fotografías de algunos de los trabajos donde hemos intervenido, participado. Ahí tienen las del Hotel Hilton de Margarita, residencias privadas, residencias en Margarita, edificios en Caracas, parte del Parque del Este, residencias en Barbados, etcétera, etcétera, en otras islas del Caribe. Este es el mensaje de lo que hace el arquitecto paisajista, o el mensaje último de lo que les quiero dejar es justamente lo que hacemos nosotros, o lo que al final vamos a algún día lograr hacer, porque esto es un proceso, como arquitectos paisajistas. Y debemos entonces establecer nuestros campos de acción, o nuestros límites, no límites por ponernos un freno a algo, sino por justamente desarrollar con propiedad temas concretos. O sea, no podemos pasar de una casa a una ciudad sin que nos dé un colapso de escala. Por eso es muy importante que sepamos qué es lo que vamos a hacer. Bueno, con esto me despido de ustedes y espero que les haya servido esto como colofón de la parte histórica. Muchas gracias.